quería hacer era hablar un poquito acerca de los efectos verdes de los clásicos chinos. Yo no soy de la área de salud, como puedo notar, pero yo lo que hago son investigaciones históricas sobre migración china. Entonces, estaba trabajando hace un par de años en un artículo sobre paisajes alimentarios que son generados a partir de las migraciones chinas y me encontré una fuente muy interesante. Entonces, el día de hoy comparto con ustedes algunas ideas que provienen de ahí. Bien. Okay. Primero que hay que hacer es definir algunas palabras fundamentales para poder entender qué significan clásicos chinos. Entonces, los clásicos chinos son, en su acepción más amplia, aquellos textos que se escriben en chino vernacular o chino clásico antes de la caída de la dinastía china en 1902. Entonces, por chino clásico vamos a entender el chino que es más estático y que se utiliza como la lengua estándar, la lengua escrita estándar durante la China imperial. Mientras que el chino vernáculo es aquel que evoluciona a partir de las formas habladas, ¿verdad? Bueno, dentro de los chinos clásicos se pueden encontrar una variedad de obras de corte histórico, de filosofía, literatura, pero también vamos a encontrar tratados sobre medicina, sobre astronomía, sobre matemáticas, literatura, arte, adivinación y muchas otras disciplinas más. Bien, ahora, este es el autor de este libro que les estaba mencionando. Wang Zitong era un bioquímico chino que trabajó como secretario de este sinólogo inglés Joseph Needham, que es el que concibe esta idea de una serie llamada Ciencia y Civilización en China, de la cual el volumen 6, las fermentaciones y la ciencia de los alimentos, es la obra que se requiere asignó específicamente a H. Thompson. Bien, vamos a continuar aquí y vamos a hablar del tema, su función terapéutica, sus orígenes. O sea, cuándo y cómo es que el té comienza a concebirse como una bebida medicinal. Pues hay varios de esos relatos que parecen indicar que la Camellia sinensis o té chino, como podemos llamarlo aquí en Occidente, tuvo usos medicinales antes de la dinastía Han, es decir, antes de la era de Cristo, y que esta práctica se circunscribía en un momento a la provincia de Sichuan, que es una provincia que está localizada al suroeste de China, en el colinda con el Tíbet. Y gracias a la introducción del budismo es que el té se comienza a expandir por China. Entonces, pues, llega al norte de China, de ahí empieza a bajar hacia el suroeste y se extiende por el bajo valle del río Yangtze para llegar a las provincias de Anhui, Zhejiang y Fujian, que es precisamente el área donde se cultiva el norte. Tiene las mejores tierras para el cultivo del té y de hecho pues, se ha desarrollado bastante la cultura del té en esas provincias. De hecho, en una visita que hice a Chile en una ocasión, tuve la oportunidad de ir a una universidad en la provincia de Zhejiang que tienen una carrera sobre cultura y desarrollo del té, algo muy interesante. Y eso pues habla un poco de la importancia del té para la cultura china. Ahora hablemos de los libros del té, que son básicamente un género de textos que versaban sobre el té. Entonces, estos libros aparecen desde la dinastía Tang hasta la última dinastía imperial, la dinastía Qing, y se dice que se produjeron unos 100 títulos antes del siglo XIX, pero lamentablemente no todos han llegado hasta nuestros días. Los contenidos varían mucho, en todos versan sobre el té, pero por ejemplo se pueden encontrar libros que son solamente tipologías del té, que definen los distintos tipos de té, inclusive libros que hablan solo de los tipos de agua que se puede utilizar para
del té. Podemos encontrar también obras de referencia, historiografías, instructivos variados sobre cultivo, preparación, degustación, literatura de entretenimiento y farmacopeas. Entonces, claro, el día de hoy no vamos a cubrir todo eso porque pues, solo tenemos 20 minutos. Entonces, vamos a comenzar con una obra literaria. Ese es un extracto de este poema de Newton, que era llamado también el amante del té. Entonces, él nos dice: la primera taza acaricia mis labios secos y mi garganta, la segunda rompe los nudos de mi tristeza solitaria, la tercera busca en los riachuelos secos de mi alma para encontrar la serie de 5000 rollos. Con la cuarta, el dolor de la injusticia pasada se desvanece por mis poros, la quinta purifica mi carne y mis huesos, con la sexta estoy en contacto con los inmortales. O sea, ya la sexta ya no llegaba ni nirvana, pero ustedes pueden ver la progresión, pues empieza primero saciando una necesidad física, comienza a adentrarse en el alma y ya para la séptima está fuera de sí. Da tanto placer que apenas puedo soportarlo. El clásico del té, del libro El sabio del té, es considerado como la primera monografía acerca del té. Y él nos dice en esa obra: la importancia de las bebidas no se puede exagerar. Bebemos agua para saciar nuestra sed, vino para ahogar nuestra pena y té para mantenernos despiertos. El té debe beberse cuando se siente calor, sed, melancolía, dolores de cabeza y ojos, fatiga de los 4 miembros o dolores en las 100 articulaciones. Es decir, él consideraba, no solo eso, que varios autores clásicos también consideraban el té como un tipo de panacea. Y lo vamos a ver con otras obras clásicas. Continuamos con otro literato, y esta vez tenemos al poeta Sutombo, y él dice en una de sus obras: me ha resultado ventajoso enjuagarme la boca con té fuerte después de cada comida. Disipada así la pesadez aceitosa, el estómago y el vaso no sentirá ninguna molestia. El remolino del té se encogerá y desalojará cualquier partícula de carne que esté atrapada entre los dientes. No hay necesidad de usar un palillo de dientes. Los dientes se fortalecerán, se reducirán las enfermedades dentales. Suena como fantasía, ciertamente. Yo creo que un odontólogo moderno probablemente podría estar en contra de eso, pero ya vamos a ver más adelante. Ok. En otra obra, titulada Elementos de la dietética, del autor Chiamini, dice este del té: su naturaleza es fría, beber té continuamente adelgazará, inducirá la pérdida de grasa y disminuirá la capacidad de conciliar el sueño. Grandes cantidades de té o beberlo después del consumo de vino permitirá que su frialdad penetre en el riñón y cause dolor en la cadera y la vejiga, así como hinchazón y reumatismo en las articulaciones. Es particularmente pernicioso agregar sal al té o acompañarlo con alimentos salados. Esto es como invitar a un ladrón a la casa del mundo. No se debe beber té con el estómago vacío, y el té debe beberse cuando está caliente. El té frío ayudará a la acumulación de flemas. Es mejor beber menos de él en lugar de más. Mejor todavía, no lo bebas en absoluto. O sea, estamos hablando no del té general, sino del té frío. Esta es una creencia de los chinos de que el té frío pues causa algunos efectos en la salud, ¿verdad? O sea, el té en general es beneficioso, pero hay que tomarlo caliente. Que vamos a hablar ahora de los elementos constitutivos de la camellia sinensis, que son básicamente 3, porque saber conocimientos y saber qué efectos tienen nos va a hacer entender por qué el té, o al menos el té desde uno de sus elementos constituyentes, tiene esos efectos medicinales, curativos, los cuales
les más o menos prometo en el título de la ponencia. Bien, entonces estos componentes son la cafeína, que todos sabemos que es un estimulante y que también es un diurético. Los aceites esenciales, que son responsables de conservar los aromas particulares de los diferentes tipos de té, dependiendo de su oxidación. Y finalmente tenemos los polifenoles, que son un grupo de compuestos fenólicos complejos, principalmente flavonoides, comúnmente conocidos como catequinas. Y estas catequinas dicen varias fuentes, ¿verdad? Incluido el mismo HT1, son responsables de algunos efectos beneficiosos del té. Okay. Ahora, los polifenoles se oxidan durante la fermentación y eso va a causar una coloración, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la correlación que existe entre el procesamiento del té o Camellia sinensis y lo que antes se llama el color? Ok, bueno, el té verde básicamente se refiere a las hojas de té que están recientemente cosechadas, que se inactivan por exposición al calor del vapor de agua para evitar que haya una oxidación, ¿verdad? Que esa oxidación es lo que va a causar que se produzcan otras variedades de té más oscuras. El té verde es de mayor consumo en los países orientales, luego está en una etapa intermedia entre el té verde y el té negro. Nos vamos a encontrar el té oolong, y estas son hojas que al procesarse se van a mantener enrolladas y la oxidación de estas es parcial. Y se consumen principalmente en China, Japón y la India. Y finalmente tenemos el té negro, que es el que conocemos a través de las bolsitas de té, ¿verdad? Entonces, ese té es el que más se consume aquí en Occidente, y la oxidación se produce durante un periodo más prolongado, ¿verdad? No que por eso es que no solo se llama té negro, sino que la coloración de él es más intensa, inclusive que la del oolong, que también es un poquito oscura, pero el negro tiene una coloración como más rojiza, más intensa, ¿verdad? Y el sabor también tiene que ser más intenso, más concentrado, tiene más cuerpo, ¿verdad? Entonces en ese sentido es parecido al vino, ¿verdad? Lo que pasa es que también con el procesamiento del té la gente tiende a hablar de fermentación, pero en realidad no es una fermentación, ¿verdad? Es simplemente un proceso de secado de las hojas. Okay. Ahora, ¿cuál es la correlación que existe entre el grado de oxidación de las hojas y la presencia del tercer constituyente principal del té, los polifenoles? Bueno, en la hoja fresca, que está todavía presente en el té verde terminado, o sea, en el té verde, vamos a encontrar un 60% de las catequinas, mientras que va quedando muy poca catequina ya en un té negro que ya está completamente procesado. Por eso es que se dice que el té verde es más saludable, ¿verdad? Y de hecho, pues, hay varias investigaciones que se han realizado que sugieren que es esa presencia de las catequinas lo que produce esos efectos, ¿no? Esos efectos en algunas enfermedades, o que previenen algunas enfermedades. Bien, ya hablamos de esto, así que vamos a continuar. Y bueno, ahora vamos a hablar de los efectos terapéuticos del té y si esos llamados efectos terapéuticos son en realidad una fábula o su realidad. Ok, entonces, este es un resumen de lo que ya vimos según los textos clásicos. ¿Okay? Efectos de beber verdadero té, según los clásicos. O sea, no ese tipo de infusiones que uno hace pues, de otro tipo de hojas que no son la Camellia sinensis. Quita la sed y ayuda a la digestión, disuelve flemas y reduce el sueño, produce la eliminación de líquido, por eso se dice que es diurético, ilumina los ojos y beneficia el cerebro, limpia y fortalece los dientes, disipa las preocupaciones y contrarresta los alimentos grasos, y cuando estos se disipan y aquellos se contrarrestan,
El estómago y el vaso funcionan naturalmente de manera eficiente. Bien, esto es lo que nos dice H.P. Huang, desde su mentalidad científica contemporánea. Recordemos que él era bioquímico. Es difícil precisar qué significa realmente en la práctica un aumento en la sensación de bienestar, la buena salud general y la longevidad. Sin embargo, las investigaciones sobre el efecto del té en varios aspectos de la salud y las enfermedades humanas llevadas a cabo en China, Japón, Gran Bretaña y los Estados Unidos en las últimas 2 décadas nos han dejado con la impresión de que estas afirmaciones bastante amorfas en realidad pueden tener una base científica razonable. ¿Cuándo fue que este libro se publicó? En el año 2000. Entonces estamos hablando de investigaciones que se realizaron en los 80s y los 90s, más o menos relativamente recientes. Entonces, él nos da un ejemplo, el caso del fortalecimiento de los dientes. Entonces, él habla de que en el té se puede encontrar una cantidad de flúor y que pues, si se toman varias tazas al día, esto puede proveer suficiente protección al esmalte. ¿Verdad? Y no solo eso, él nos dice que los polifenoles del té pueden tener un efecto antibacteriano. Vamos a continuar aquí. Él nos hablaba de investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, él dice que básicamente 2 tipos. Epidemiológico, que estudia el efecto del té en enfermedades específicas en poblaciones, y bioquímico y farmacológico, que involucra experimentos de laboratorio, más que todo, llevados a cabo con datos de laboratorio, células y sistemas orgánicos. Y bueno, no solo él, sino también otras fuentes que consulté, fuentes más recientes, hablan de enfermedades sobre las que parece tener incidencia del té, en particular el té que tiene más catequinas. Distintos tipos de cáncer, como la piel, próstata, pulmón, mamas, enfermedad cardiovascular, diabetes, artritis, enfermedades neurodegenerativas, obesidad, hígado graso, baja densidad ósea. Por supuesto que tenemos que considerar que debido a la naturaleza de algunas de estas investigaciones, los resultados no son concluyentes, pues hay que continuar haciendo más investigaciones. Pero entonces, esto quiere decir que la incidencia que tiene el té sobre la prevención de ciertas enfermedades o para la prevención de ciertas enfermedades no es tan irreal, sino que pues, hay un avance científico. Y finalmente, esto ya proviene de la fuente de Juan. Él dice, se ha demostrado que las infusiones y extractos de té y las catequinas de té aislada pueden prevenir las mutaciones celulares al aumentar la fidelidad de las replicaciones de ADN, pueden inhibir la formación de sustancias químicas cancerígenas, o algunas por lo menos, puede impulsar la inmunidad aumentando el número de glóbulos blancos, inhibir la formación de tumores inducidos químicamente, suprimir el crecimiento de células tumorales implantadas, reducir niveles de colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo, reducir la presión arterial y la agregación plaquetaria, y finalmente exhibir actividades antibacterianas y antivirales. Entonces, esto lo que quiere decir es que en efecto parece que el té verde tiene beneficios sobre la salud. Bueno, eso también va a depender pues, de la cantidad de té verde, de la calidad, del porcentaje de catequinas que va a tener ese té. Así que, pues, estas son algunas de las impresiones que quería compartir con ustedes. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía sugerida, ¿verdad? Esta primera, me queda como un minuto nada más. Esta primera fuente es la que les digo, ¿verdad? Es el volumen 6 de la serie Ciencias y Civilización en China. Se puede encontrar el PDF en internet, así que yo les sugeriría que lo buscaran, porque habla de diferentes tipos de fermentación, en un capítulo específicamente sobre el té.
y es una obra muy interesante porque es un recorrido desde el principio de los tiempos, ¿verdad?, en la civilización china, y habla de todos los procesos de fermentaciones que son a base de la gastronomía china. Y finalmente esos otros tres artículos tienen que ver con el tema que quería cubrir el día de hoy. Y finalmente esta información, después me pueden contactar o si quieren conocer un poco más acerca del proyecto de recuperación de la memoria histórica de los chinos. Entonces, muchas gracias.